El conflicto entre Palestina e Israel, resumido desde un punto de vista bíblico, sería como una larga saga de drama y comedia divina. Imagina a Dios desde el cielo con una bolsa de palomitas cósmicas mientras observa cómo sus hijos se parten la madre por la tierra que les prometió. Te explico. Primero, Dios le promete a Abraham una tierra prometida para sus descendientes, pero como en cualquier serie de televisión, siempre hay giros sorprendentes. Abraham se cansa de no tener descendencia, incluso después de que Dios le dijo que sería padre de multitudes. Decide por desesperación tirarse a su esclava egipcia y consigue tener un hijo, y después, por arte de magia, su esposa queda embarazada. Entonces, ahora tiene 2 hijos, Isaac y su hermano Ismael. Esta rivalidad familiar se desata, y la esclava con su hijo Ismael son enviados al exilio. Ambos son hijos desde la promesa de Dios, y ambas descendencias se multiplican, y los judíos llegan a Egipto con ayuda de José, y son esclavizados por ellos para tiempo después ser liberados. Dios les promete Canaán, la tierra prometida, pero desafortunadamente, esa ciudad ya estaba ocupada por los ismaelitas, y comenzaron las rivalidades, por saber quién era el primogénito y quién debía quedarse con la tierra sagrada. Y solo imagino que Dios debería estar pensando, ¿por qué no solo comparten el desierto? En otros acontecimientos, Moisés lidera a los israelitas fuera de Egipto con su show de milagros, pero en lugar de entrar directamente en la tierra prometida, terminan vagando por el desierto durante 40 años. Como un reality show de supervivencia bíblica, y la paciencia de Dios debería estar agotándose para ese entonces. Finalmente, Joshua lidera la conquista de Canaán, y la tierra prometida parece que es finalmente de los israelitas. Pero los filisteos, los babilonios y otros vecinos no están muy contentos y siguen causando problemas. Dios debe estar pensando, ¿por qué todos quieren ese pedazo de tierra? Luego, el reino de Israel se divide en 2, el reino de Israel y el reino de Judá. Más divisiones, más dramas familiares. Dios debe estar suspirando y pensando, ¿pueden llevarse bien al menos por un tiempo? Y luego viene la deportación a Babilonia, lo que en la Biblia sería como un spin-off desagradable. La historia continúa con ocupaciones romanas, persecuciones y una serie de invasiones y conquistas. Pero finalmente llegamos al conflicto moderno entre Israel y Palestina. Para este momento solo imagino a Dios sacudiendo la cabeza y diciendo, otra vez. En los últimos días, hemos sido testigos a través de noticieros y redes sociales de que Israel le declaró la guerra al grupo extremista palestino Hamas, después de que este mismo lanzara un ataque sin precedentes por aire, mar y tierra. El ataque a gran escala ha dejado al menos 900 muertos en Israel, lo que causó una represalia letal de ataques aéreos israelíes sobre Gaza, lo que ha cobrado la vida de al menos 560 personas. El conflicto entre Palestina e Israel es una situación altamente compleja y delicada. En esencia, involucra disputas territoriales, políticas y religiosas arraigadas en la historia antigua y contemporánea. Palestina busca la creación de un Estado independiente en territorios ocupados por Israel desde 1967, como Cisjordania y Gaza, mientras que Israel busca la seguridad y el reconocimiento como un Estado judío. Además, Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, es un punto crítico de conflicto. Las tensiones han resultado en guerra, acuerdos de paz fallidos y episodios de violencia. Ambas partes tienen aspiraciones legítimas y apoyo internacional, lo que hace que encontrar una solución sea extremadamente difícil. Israel y Palestina están ubicados en Medio Oriente. Son 2 territorios que han sido testigos de una historia antigua, rica y compleja, marcada por la presencia de diversos grupos étnicos y religiosos, especialmente judíos y árabes. Geográficamente, Israel se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo, limitando al norte con el Líbano, al este con Siria y Jordania y al sur con Egipto. Palestina, por otro lado, abarca parte de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania, compartiendo fronteras con Israel, Jordania y Egipto. La historia antigua de esta región está profundamente entrelazada con las 3 religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Jerusalén, en particular, es una ciudad sagrada para estas religiones y ha sido centro de conflictos a lo largo de la historia debido a sus significados religiosos y culturales. Para entender mejor el motivo de todo esto, hay que hablar también sobre el judaísmo y el sionismo. El judaísmo tiene profundas raíces históricas en esta región. Con la conexión con la tierra prometida según el Antiguo Testamento, los judíos han vivido en esta tierra desde hace milenios, pero también han experimentado la diáspora y la persecución a lo largo de la historia.
Por otro lado, el sionismo es un movimiento político que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que abogaba por el establecimiento de un Estado judío en la tierra histórica de Israel, basándose en una conexión histórica y religiosa con esa región. Theodor Herzl, un destacado líder sionista, abogó por la creación de un hogar nacional judío en respuesta a la persecución que los judíos experimentaban en Europa. El sionismo obtuvo impulso significativo con la Declaración de Balfour en 1917, cuando el Reino Unido expresó su apoyo a la creación de un hogar judío en Palestina. Sin embargo, esto generó tensiones en la población árabe local que ya residía en la región, provocando varios conflictos armados similares a los que se viven hoy en día. El conflicto israelí-palestino se ha prolongado durante décadas, con disputas territoriales, luchas políticas y religiosas y numerosos intentos de resolución. Ambos grupos étnicos y sus respectivas aspiraciones nacionales han sido fuente de conflictos, lo que ha llevado a enfrentamientos violentos y a la búsqueda constante de una solución pacífica y duradera en la región, algo que hasta ahora no ha sido posible. Un ejemplo de esto es el llamado Mandato Británico en Palestina, establecido después de la Primera Guerra Mundial en virtud de la Sociedad de Naciones, el cual desempeñó un papel fundamental en la intensificación del conflicto entre judíos y palestinos durante este periodo, que abarca desde 1920 hasta 1948, durante el cual el conflicto se agravó debido al crecimiento de inmigración judía y a la resistencia palestina. Como ya sabemos, el mandato británico en Palestina comenzó en 1920 y tuvo como objetivo supervisar la administración de la región, incluida la promoción Hogar Nacional Judío. De acuerdo con la Declaración Balfour de 1917, esta política promovió la inmigración judía a Palestina, lo que generó tensiones con la población árabe local, que temía la pérdida de sus tierras y su mayoría demográfica. Después de estos hechos, la situación se volvió aún más tensa en la década de 1930, cuando estallaron disturbios árabes contra la inmigración judía y el mandato británico por desacuerdos sobre el territorio y la creciente llegada de judíos a sus tierras. Los británicos intentaron controlar el conflicto a través de restricciones a la inmigración judía, lo que incrementó las tensiones entre las comunidades, lo que originó la partición de Palestina y la Guerra de Independencia de 1947 a 1949 debido a esta serie de eventos. Tras estos acontecimientos, en una asamblea realizada en 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de participación que dividiría Palestina en un Estado judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Aunque este plan fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 181, fue rechazado por los líderes árabes y palestinos, quienes argumentaron que socavaba los derechos de la mayoría árabe en esa región. Un año después, el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, dando inicio a la Guerra de Independencia en Israel. Esta guerra involucró a las fuerzas israelíes y a las fuerzas árabes en los países vecinos como Egipto, Jordania, Siria e Irak, en un conflicto que duró hasta 1949. Tras el establecimiento de Israel como un Estado independiente, se marcó un hito significativo en la historia del conflicto israelí-palestino. A pesar de las expectativas de una solución pacífica, la guerra resultó en la creación de un Estado judío con fronteras ampliadas en comparación con las propuestas de la partición de la ONU. La guerra de independencia de Israel y el establecimiento de Israel llevaron a un éxodo de palestinos, que contribuyó a la cuestión de los refugiados palestinos, un tema que ha sido central en el conflicto hasta el día de hoy. Este conflicto de larga data ha continuado con episodios de violencia, negociaciones y esfuerzos por encontrar una solución pacífica y duradera en la región, que hasta la fecha parece no ser satisfactorio para los involucrados. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Los refugiados palestinos representan una parte significativa y dolorosa de la historia del conflicto israelí-palestino. Durante y después de la Guerra de Independencia israelí en 1948, cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados que huían de los estragos de una guerra de la que no querían formar parte, pero estaban siendo involucrados dentro o fuera del territorio, un tema que sigue siendo de gran importancia y de controversia hasta el día de hoy. La mera creación del Estado de Israel en 1948 provocó un exilio masivo de palestinos de sus hogares, en lo que se convirtió en Israel. Se estima que entre 700.000 y 800.000 palestinos se convirtieron en refugiados durante este periodo. Muchos de ellos huyeron debido a la violencia en curso y a la percepción de amenaza a sus vidas y propiedades. Otros fueron expulsados sin alternativa de sus tierras por las fuerzas israelíes.
Estos refugiados palestinos que fueron exiliados o huyeron tras los conflictos buscaron refugio en países vecinos como Jordania, Líbano, Siria y Egipto, donde se establecieron en modestos campamentos de refugiados. Esta aglomeración palestina se ha convertido en una población de millones de personas a lo largo de las décadas, y sus descendientes continúan viviendo en condiciones muy precarias en muchos casos. Mientras tanto, las guerras posteriores y la ocupación de Israel en los territorios palestinos, incluyendo Cisjordania y Gaza, ha agravado aún más la cuestión de los refugiados palestinos. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos de Golán. Esta ocupación ha continuado en Cisjordania y Gaza a pesar de varios intentos de resolución y negociaciones de paz, por lo que la ocupación israelí ha resultado en tensiones constantes, conflictos y violencia en la región, así como en la expansión de asentamientos judíos en Cisjordania, lo que ha complicado aún más la búsqueda de una solución al conflicto. La Franja de Gaza, bajo el bloqueo israelí desde 2007 y controlada por el grupo Hamas, también ha sido un punto focal de conflictos y tensiones. La cuestión de los refugiados palestinos sigue siendo un tema fundamental en cualquier intento de resolver el conflicto, ya que los palestinos exigen el derecho al retorno a sus hogares originales o una compensación por las propiedades perdidas, lo que a mi parecer suena bastante justo, pero sin una resolución de este tema y un acuerdo integral, el conflicto seguirá siendo un desafío complejo y sin resolver en el Medio Oriente. Las negociaciones de paz en el conflicto han sido difíciles e insatisfactorias a lo largo de los años, con esfuerzos significativos para lograr un acuerdo de paz duradero. Sin embargo, estos esfuerzos han sido interrumpidos repetidamente por la violencia y las tensiones, en parte debido a las profundas diferencias religiosas y culturales entre judíos y árabes. Viendo el lado casi bueno de la historia, uno de los mayores avances de los esfuerzos de paz ha sido el proceso de Oslo, que comenzó en la década de 1990. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, establecieron un marco para la autonomía palestina en partes de Cisjordania y Gaza, con el objetivo de llegar a un acuerdo final en el futuro. Sin embargo, lamentablemente, este proceso se estancó debido a la escalada de la violencia y la falta de avances sustanciales. En otro intento por alcanzar la paz en el año 2000, se celebró la cumbre Camp David entre el entonces primer ministro israelí Ehud Barak y el líder palestino Yasser Arafat, con el objetivo de lograr un acuerdo de paz integral que por fin hiciera cesar las hostilidades entre ambos bandos. A pesar de los esfuerzos, las negociaciones fracasaron debido a desacuerdos fundamentales sobre cuestiones clave, como las fronteras de Jerusalén y los refugiados. Las diferencias religiosas y culturales entre judíos y árabes han sido un componente clave en el conflicto. Jerusalén, en particular, es un punto focal de tensiones religiosas, que alberga lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las reclamaciones y disputas sobre la soberanía de la ciudad han sido un obstáculo importante en las negociaciones de paz. Además, las profundas divisiones históricas y culturales entre las dos comunidades, incluida la cuestión de los refugiados palestinos y la narrativa histórica de ambas partes, han complicado cualquier intento de resolución. La ocupación israelí en Cisjordania y el bloqueo de Gaza también han exacerbado las tensiones y la desconfianza mutua. El pan de cada día para la población ha sido la violencia periódica, los enfrentamientos armados y los ataques terroristas que han interrumpido repetidamente los esfuerzos de paz, generando ciclos de represalias y escalada. A pesar de los esfuerzos de mediación de la comunidad internacional y los intentos de reanudar las negociaciones de paz, el conflicto israelí-palestino sigue sin resolverse y la búsqueda de una solución pacífica y duradera sigue siendo un desafío complejo en el Medio Oriente. Como un apoyo para disminuir los estragos de la guerra, los actores internacionales han desempeñado un papel significativo en el conflicto israelí-palestino. A través de los años, Estados Unidos y las Naciones Unidas, en particular, han estado involucrados en los esfuerzos para resolver el conflicto, aunque parece que aún falta demasiado que resolver para poder llegar al fin a un acuerdo satisfactorio. Mayormente, Estados Unidos ha sido aliado cercano de Israel desde su establecimiento como Estado independiente en 1948. Ha proporcionado apoyo político, económico y militar a Israel a lo largo de las décadas. Además, Estados Unidos ha desempeñado un papel muy importante en la promoción de las negociaciones de paz, sirviendo como mediador en varios momentos clave. Sin embargo, su posición pro-Israel ha generado críticas en aquellos que lo ven como un actor parcial en el conflicto que busca algo más que la paz. Las Naciones Unidas también han estado involucradas en el conflicto desde su inicio.
La Resolución 181 de la ONU en 1947, que propuso la participación de Palestina en un Estado judío y uno árabe, habría sentado las bases para la creación de Israel. Desde entonces, la ONU ha emitido numerosas resoluciones y ha patrocinado iniciativas de paz para abordar el conflicto. Muchas personas en ambos lados del conflicto desean una solución pacífica y la creación de estados independientes para Israel y Palestina, que coexistan en paz. Sin embargo, el interés religioso ha hecho imposible que esto suceda. Como hemos visto, ha habido múltiples intentos de alcanzar un acuerdo de paz que incluya una solución de dos estados, donde Israel y Palestina coexistan en fronteras reconocidas internacionalmente. Estos esfuerzos han sido respaldados por la comunidad internacional y han recibido un amplio apoyo popular, tanto en Israel como en los territorios palestinos. A pesar de los desafíos y obstáculos persistentes, la aspiración a una solución pacífica y la coexistencia de dos estados independientes sigue siendo una meta compartida para muchas personas en la región y en todo el mundo. No sabemos cuánto más puedan durar estas hostilidades entre Israel y Palestina, pero esperemos que por el bien de la población, que desea vivir tranquilos, sea lo más pronto posible. Estaremos a la expectativa de nuevas noticias para traer toda la información relevante, esperando que haya una solución que no involucre armas ni sangre. Si el video te gustó, agradecería que le dieras un like y lo compartas para que más gente conozca estas historias. Esto fue Night Stories y nos vemos en la próxima.